Bienvenidos a todos a este capítulo número 3 de los procesos estocásticos. En este capítulo vamos a estar viendo tres conceptos principalmente. ¿Qué son los gráficos ACF y PACF? ¿Qué es el modelo de random walk o la caminata aleatoria? Y por otro lado vamos a ver el modelo de la media móvil y el modelo autorregresivo, los cuales son los dos modelos principales de cualquier proceso estocástico. Por lo tanto, comenzaré por introducir qué son los gráficos de ACF y PACF, qué significa estas dos cosas. Básicamente, cualquier serie IT, cualquier serie de datos que podemos imaginar de cualquier tipo, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, podemos obtener su respectivo set de gráficos, el ACF y el PACF. Por un lado, el ACF significa la función de autocorrelación y por otro lado, el PACF es la función de autocorrelación parcial, ambos traducidos al español. Básicamente es una representación de la correlación entre cada dato de la serie IT, como lo especifico acá. Es decir, la correlación del dato 1 con la del dato 10 y así. Eso quiere decir a grosso modo. Por lo tanto, un ejemplo que podemos ver es lo siguiente. Tenemos el ACF y el PACF. Como podrán imaginar, el ACF y el PACF siempre tienen que venir juntos, es decir, no me pueden dar solo o el PACF o el ACF, porque son inconclusos solos. Solo podemos extraer conclusiones y determinar un modelo si vienen ambos sets de gráficos. Por lo tanto, vamos a analizarlos. Tenemos dentro del ACF los valores P sub I, o sea, en este caso P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n. ¿Qué significa esto? Esto es la correlación de todos los datos de la serie. Es decir, que acá se va a pintar un patrón dependiendo estas barritas. Estas barritas son lags. Lags o retrasos en español, son retrasos de las data. Por lo tanto, lo mismo aplica para el PACF, donde en cambio la relación es parcial. Por lo tanto, ¿qué tenemos? En este caso, dependiendo de la distribución que tengamos de los lags o retrasos en el ACF y el PACF, vamos a tener un modelo u otro modelo. En este caso yo les hago spoiler, esto es un modelo autorregresivo 1. Vamos a ver por qué. Por lo tanto, vamos a ver qué es el modelo de random walk o el modelo básicamente no estacionario. ¿Se acuerdan que en el video pasado vimos el concepto de estacionariedad en varianza y en media? Bueno, ¿a qué se refería? Básicamente se refería a este concepto. Nosotros, como dije antes, podemos extraer de absolutamente todas las series que se nos imagine su correspondiente set de ACF y PACF. Por lo tanto, imaginemos que tenemos la siguiente serie. Acá en este caso podemos identificar que es una serie de tipo 4 con un esquema multiplicativo. Esta serie que me acabo de inventar va a tener este PACF y este ACF. ¿Cómo sé yo de antemano que va a tener este set de gráficos? Es muy simple. ¿Se acuerdan que también analizamos este video? Y si no, te recomiendo que lo vayas a ver para que entiendas. En este caso no es ni estacionario ni en varianza ni en media. Por lo tanto, cuando tengamos una serie de datos, una serie IT de datos, la cual no sea ni estacionario ni en varianza ni en media, se va a manifestar en el ACF de esta manera. Y en el PACF tal vez con un lag o con otro. Pero básicamente es esto. Y si tenemos esto no es un patrón. Repito, no es un patrón que nosotros podamos identificar como un modelo. Por lo tanto, tendremos que hacer ciertas transformaciones por tal de convertir esto en un set de gráficos el cual nos pueda aportar algún tipo de modelo. Está oculto, por decirlo de alguna manera. Esto no me sirve. Por lo tanto, lo importante cuando tengan un ACF y el PACF, el primer paso que se tienen que preguntar ¿es un random walk o caminata aleatoria en español? Sí, no. Tiene que tener esta forma. Acá tiene que haber alrededor de 40, 50 lags o retrasos y acá 1 o 2. Y también otra característica es que desciende extremadamente lento.
Es decir, los P's, que también tienen una forma de calcularse al igual que este coeficiente de acá, pero no vamos a ver en este curso porque es bastante más específico, vemos que descienden muy lento y casi llegan a cero, pero nunca llegan a cero. Por lo tanto, hay que tener en claro cuando tengamos un set de ACF, PACF proveniente de cualquier serie, si es un random walk, porque si lo es, entonces sabemos que tenemos que aplicar diferencias y o logaritmos, que es algo que ya veremos más adelante. Por lo tanto, como a modo de resumen, el random walk o caminata aleatoria es propio de una serie IT no estacionaria ni en media ni en varianza. Por lo tanto, los métodos de solución, como mencioné hace nada segundos, son o el logaritmo, esto es para la varianza, que ya veremos para qué sirve, y las diferencias, que esto va a ser una parte vital para el análisis de lo que se va a llamar SARIMA, que lo vamos a ver en unos videos más adelante, pero básicamente son unas diferencias. Y como pueden ver, hay dos tipos de diferencia. Bueno, esta diferencia de acá es para la parte regular y esta es para la parte estacional, que ya veremos cómo se aplican, son súper fáciles. Por lo tanto, me preparé acá cómo se ve el modelo más básico de la media móvil y después el del autorregresivo. Pero vamos a empezar con la media móvil. Una media móvil, que acá lo tenemos, media móvil de grado 1, siempre entre paréntesis el grado del cual estemos analizando el modelo, se ve así. ¿Cuál es la característica principal de una media móvil en términos del ACF y el PACF? Vemos que solo tiene un lag o un retraso en el ACF y tiene varios acá que normalmente se suelen ubicar de 7 a 15 retrasos. Más o menos, por ahí andan. Por lo tanto, si vemos que tenemos un solo dato en el ACF, o sea, un solo lag, y aproximadamente entre 7 y 15 retrasos en el PACF, podemos saber que es una media móvil de grado 1. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos esto, sería una media móvil porque tenemos 2 acá y más de 2 acá, entre 7 y 15 concretamente, más o menos, pero ya no sería una media móvil de grado 1, sería una media móvil de grado 2. Así es simple. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de retrasos que hay acá y la cantidad de retrasos que hay acá. Si hay más retrasos acá que acá, significa que estamos en presencia de una media móvil y el grado dependerá de la cantidad de retrasos que haya en el ACF. Por lo tanto, después tenemos el modelo autorregresivo, que es lo contrario. Tenemos aproximadamente de 7 a 15 retrasos en el ACF. Vamos a escribirlo. De 7 a 15 retrasos por acá y un retraso por acá. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Es importante decir que estos retrasos descienden muy rápido, a diferencia del random walk, y lo hacen con tendencia a cero. Pero nunca llegan a cero, siempre están en poquito en realidad, por acá, que ya enseñaré que son los niveles de significancia cuando muestre ACFs y PACFs provenientes de series reales al final de este capítulo. Por lo tanto, tenemos, como vengo diciendo, el ACF y el PACF de un modelo autorregresivo en el cual solo tenemos un lag o retraso en la parte del PACF y tenemos más o menos de 7 a 15 en el ACF. Entonces esto es un autorregresivo 1. En cambio, si tenemos otro retraso por acá, la historia es diferente porque acá tenemos la misma cantidad de retrasos, pero acá tenemos dos retrasos. Por lo tanto va a ser un autorregresivo de grado 2. Es decir, el grado del autorregresivo viene dado por la cantidad de retrasos diferentes a cero estadísticamente presentes en el PACF. A modo de resumen tenemos lo siguiente. La media móvil, el grado, como dije, depende de la cantidad de lags o retrasos en el ACF. Por el otro lado, el autorregresivo, el grado va a depender de la cantidad de lags del PACF. Por lo tanto, si tenemos un set de gráficos de ACF y PACF en el cual tengamos más o menos de 7 a 15 retrasos en el PACF y 1 o 2 retrasos o lags en el ACF, estaremos seguramente en presencia de una media móvil. El grado, acuérdense, determinado por esto. En cambio, si en el autorregresivo tenemos más o menos de 7 a 15 lags o retrasos en el ACF y vemos que desciende muy rápidamente,
estaremos en presencia y tenemos, perdón, en el PACF, uno o dos lags, estaremos en presencia de un autorregresivo, donde el grado del autorregresivo viene dado por la cantidad de lags diferentes a ceros en el PACF. Y para terminar esta explicación me preparé unos ejercicios que vamos a resolver juntos y van a ver que es muy fácil identificar. Vamos a empezar. Siempre hay que prestar atención al título. Acá tenemos ACF y el PACF. Y hago mucho hincapié en prestar atención al título porque después, justo en el título al lado, van a ir a lo que se llaman las diferencias, que es lo que explicaba más o menos al principio del video, que es muy importante tenerlas en cuenta para escribir el modelo analítico de manera correcta. Por lo tanto, tenemos el siguiente modelo de gráficos. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos dos lags o retrasos diferentes a ceros en el ACF y tenemos más o menos de 7 a 15 por acá. Entonces, si se acuerdan, si teníamos esta combinación, estamos en frente de un modelo de media móvil. ¿Y qué grado? ¿Y cuántos lags o retrasos tengo presentes en el ACF distintos a ceros? Tengo 2. Entonces una media móvil 2. Por lo tanto, seguimos con el siguiente ejemplo. En este caso podemos ver que es viceversa. Es decir, tenemos solo dos lags o retrasos diferentes a 0 en el PACF y en cambio tenemos aproximadamente de 7 a 15 lags o retrasos en el PACF. Por lo tanto, la historia es diferente. Es un modelo autorregresivo esta combinación. ¿De qué grado y cuántos lags o retrasos distintos a ceros tengo en el PACF? Tengo 2. Y este modelo, para ver si estuvieron prestando atención, ¿qué es? Les doy un segundo para que lo contesten, pero es muy fácil. ¿Se recuerdan qué les dije que pasa si tenemos un montón de lags o retrasos acá diferentes a cero que bajan muy lento? Y probablemente tengamos uno. Esto no es un autorregresivo. Hay que tener cuidado porque la gente se siente muy tentado a hacer esto, pero esto es incorrecto. Esto no es un modelo autorregresivo. Esto es un random walk. Ya veremos cómo se escribe la notación específica, al igual que del autorregresivo y la media móvil, que veremos en el próximo capítulo cómo escribir de manera analítica ambas expresiones para ambos modelos. Por lo tanto, tenemos un ACF y un PACF con un montón de valores, acá en el ACF concretamente, que descienden muy lentamente, y tenemos solo un valor en el PACF. Esto no es un autorregresivo, recordemos, no es un autorregresivo, es un random walk. Y random walk básicamente lo que hace es esconder el verdadero patrón de la data. ¿Y cómo lo solucionamos? Lo solucionamos simplemente con otras cosas que explicaré más adelante, pero con las diferencias y o logaritmos. Perfecto, ahora voy a empezar a mostrar unos PACFs y ACFs reales en pantalla. Perfecto, acá tenemos el primer set de gráficos respectivos al ACF y el PACF de una serie IT. Y podemos ver claramente por el lado del ACF que el número de lags o retrasos es considerable, es bastante grande. Y además vemos con la lentitud con la que descienden. Y después en el PACF vemos que solo tienen un lag o retraso distinto a 0. Por lo tanto, ¿qué está pasando acá? Vemos que hay un modelo del random walk, es decir, no nos aporta ningún modelo por el cual podamos identificar y nos sea útil para nuestra previsión, que es, acordémonos, el objetivo principal de todo esto. En segundo lugar tenemos por el lado izquierdo el gráfico ACF y por el lado derecho el gráfico correspondiente al PACF. Una aclaración que quiero hacer y es que se tienen que acostumbrar a ver los gráficos de esta manera, es decir, con las dos líneas de significancia que podemos ver ahí y todos los lags que están comprendidos entre esas líneas en ambos gráficos pueden ser tomados como cero. Es decir, los valores de esas barritas, de esos lags, puede ser que sea menos 0.03, que no es 0, pero estadísticamente son 0. Por lo tanto, los únicos lags que se tienen en cuenta para el análisis del modelo son las barras que están fuera de esas líneas de significancia. Y en este caso, ¿qué vemos? En el ACF vemos de 7 a 15 más o menos lags o retrasos en el ACF, el cual es el gráfico a la izquierda, y vemos un solo lag
diferente de 0 en el PACF, lo que quiere decir que tenemos un modelo autorregresivo de grado 1.